Bosque Azul. En este episodio, inspirado en la Carta del Peumo, conversamos con Constanza Richards, psicóloga, fitoterapeuta y cofundadora de Botica Bosque, un apotecario silvestre que produce cosmética y medicina herbal a los pies de la cordillera, en pequeños lotes y al ritmo de cada estación. Constanza vive en Los Queñes, un pequeño pueblo en el Maule, a donde llegó desde la ciudad buscando el ritmo lento y el tiempo para estar cerca de la naturaleza. Hablamos de mindfulness, descanso, autocompasión y de lo que el invierno tiene para enseñarnos en este nuevo solsticio. Hablamos del peumo, ese árbol que pasa desapercibido la mayoría del año, pero que en invierno destaca frondoso y verde oscuro cuando todos los demás están piluchos. La carta nos habla de fidelidad y confianza, y Constanza lo tradujo a lo simple. Ser fuente de confianza empieza por conocer tu propia naturaleza. Te dejo con la conversación. Disfruta la existencia. Bueno, bienvenidos José y Constanza. Yo quería, antes de comenzar, citar aquí a una gran referente de la biología y también de la cultura chilena, a Diana Hoffman, y queríamos regalarte una pequeña frase que ella dice en un libro de homeostasis que se llama de Felipe Monsalve, donde ella dice: yo creo que en eso de caminar largas horas por la naturaleza y de andar observando y buscando bichitos, inconscientemente, tenía la intención de andar buscando los secretos escondidos de los bosques. Y diciendo esto, yo quería preguntarte, Constanza, ¿dónde estás? Yo sé que estás en los montes, en un pueblito, una localidad pequeña de 100 personas, que nos cuentes un poco de por qué te fuiste al monte, qué hay allá, qué te llamó y dónde estás. Ay, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí conversando con ustedes. Me encantó el espacio. Yo soy provinciana. Es cuando la gente da como etiquetas, así como, no sé, como para conocer mejor a alguien o respecto a cómo se siente identificado. Yo, antes que cualquier cosa, después de ser humano, me siento provinciana. Ujú. Ahora último se ha dicho como, o sea, está como en el lenguaje de región, pero yo de chiquitita crecí con el término que alguien es muy Carmela, que es muy de provincia. Entonces, mi papá es de un pueblito muy chiquitito de la costa del Maule que se llama Curepto, y mi mamá es más urbana, es de Curicó. Y yo cuando llegué a la U a Santiago me preguntaban si en Curicó había electricidad, si andábamos en vaca, un montón de cosas, porque también está como instalada la cultura que es muy rural. Ujú. Entonces, para mí es el tema U, ciudad, no funcionó tan bien. Me deprimí un montón. Lo pasé, o sea, me fue bien en términos de notas, me fue bien en la carrera, hice amigas, como no podría decir que fue como una mala experiencia, pero me desgastó un montón, al punto que habiendo salido de la U, yo me quedaba dormida llorando y ponía como un audio de bosques y pajaritos como poder conciliar el sueño, ¿cachai? Como que todos los días me acostaba así, como que me corría una lágrima y decía como, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh. Y, y me daba mucho susto porque también dentro de ser provinciano, yo creo que los que sean como no de urbe van a identificarse con esto, está un poco el tema de salir de tu ciudad para ser alguien y que te vaya bien. Como que tus papás quieren que te vayas a estudiar, no sé, afuera, a Londres, a Europa, qué sé yo, así como que tengáis los magíster, los doctorados, los no sé cuantitos. Y también en la U te dicen que aquí están los mejores empleos, los empleadores, las compañías, pero al final yo pensaba como, ¿con qué me quedo si ya estoy en el día en la oficina y no sé qué? Con que llego a mi casa y me quiero, no sé, erradicar, como Mm. muy triste, muy desconectada. Entonces al final decidí tratar de alguna manera de devolverme.
Y no era tan sencillo, porque lo primero que te dicen es como, oye, pero ¿qué haces aquí? Si tú ya como que terminaste tu carrera, te tenés que especializar y no sé qué, y aquí es tan fome, aquí no hay nada. Y yo sigo escuchando, han pasado muchos años, yo salí de la U hace un buen rato, y todavía cuando alguien se entera que vivo por acá, le cuesta. Me dicen, oye, pero es fome ahí, no hay nada que hacer en el año, como que está esto. Entonces, yo siento también, y lo he visto mucho, que hay como, no sé si es un movimiento, a mí me encantaría que fuera un movimiento, que ya va de vuelta, ya no es campo-ciudad, ya vamos ciudad-campo. Y Mm, sobre todo en gente de nuestra edad, como de 30, 40, parejas jóvenes, conocen niños, grupos de amigos, que es como una nueva ola de colonos, digo yo, porque igual uno llega a lo rural y se encuentra con una serie de desafíos. eh, Obviamente hay gente aquí ya instalada de antes y te dicen lo esforzado que es. Yo hice un cambio ahí, no me volví directo a Curicó, como a donde vivía mi mamá, mi familia, porque yo igual tuve una vida urbana, siempre estuve súper conectada con esto del campo porque mi abuelo tiene ganado, tiene ahí plantaciones, cultiva legumbres, pero lo hace de una manera súper artesanal dentro de todo, la familia y mi papá. Entonces, no es así como, no te imaginas un tremendo fondo productivo, es como un ujú. caballero que subdivide como con otros caballeros y hacen así como sus milpas, ¿cachai? Así, esa onda. Entonces yo sentí que necesitaba un poco más de ruralidad que solo la vuelta a lo provinciano y nos instalamos aquí en la cordillera. Es un pueblo muy chiquitito, se llama Los Queñes, tiene mucha historia. Aquí hay una aduana, aquí a una cuadra de mi casa, donde antiguamente estaba la frontera Chile-Argentina. Ahora Mm, esa frontera está un poco más arriba, como una horita, es el Paso Vergara. Al otro lado queda Malargüe, hay un complejo volcánico, aquí hay una laguna, y tiene historia porque aquí hubo un atentado, no sé si les suena, la mm, comandante Tamara fue aquí. No, ya. ¿Ya? Lo van a tener que buscar. Yo creo que a varios auditores les va a sonar. Hay varias películas, hay varias series. La película más conocida sobre un poco el tema es una que sale a Daniela Ramírez que se llama Matar a Pinochet. Mm, Entonces, aquí en este pueblo fue el atentado en un retén, en el retén de Carabineros. Entonces también tiene como ese componente histórico, también es conocido porque se estaba empujando hace varios años a hacer una represa. Y es súper delicado el tema de la represa porque aquí se da un ecotono. Acá se une el bosque caducifolio con el bosque como siempre verde que viene después. mm. Y el último año avanzamos un montón en esto como comunidad gracias a Manuel Der, que estableció el primer parque. Es una zona de protección, se llama Parque Cuenca Andina. Mm, Manuel es vecino de la zona, tiene ahí su terreno. El abuelo, el bisabuelo de Manuel tenían un gran fondo productivo acá, que de a poquito se fue parcelando y haciendo urbanidad. Entonces él con espacios de estos, parte de ello, hizo un parque maravilloso, es precioso, tiene lengas, peumos, eh, canelo, ciprés, hay más arriba. Aquí es muy bonita como la biodiversidad que hay. Entonces ahora también está esa zona protegida. Es un pueblo chiquitito, está a mí no me gusta mucho decir así como pujante, pero está como ahí como apareciendo, mm, apareciendo, a pesar de que hay poquito turismo en comparación con otras zonas del Maule que sí son muy turísticas, como el lago Bichuquén, el lago Colbún. Aquí como que pasa más desapercibido, pero a mí me gusta que tenga esa magia, como que vivir aquí o venir acá es un poquito como ir atrás en el tiempo, se siente como en los 90. Acá mm. no tenemos cajero, no hay caja vecina, o sea, tú llegáis con efectivo, lo que sea, si se corta la luz, no funcionan las tarjetas, no hay internet mucho rato durante el año porque con el clima hay solo una antena repetidora, se va la señal. Entonces venirse a vivir acá un poco
te une mucho con las otras personas que viven acá por la experiencia de lo duro que puede ser lo rural. Uno se imagina como que ya en esta época van a haber otras tecnologías, etcétera, y el acceso no es igualitario. O sea, nosotros tenemos el privilegio de poder tener esta cuestión satelital, ¿cómo se llama? El Starlink. Ujú. Por trabajo necesitamos internet, no se nos corta nunca, a menos que se corte la luz, y podemos tener generador, pero claro, pues hay varios aspectos de vivir acá que son bien desafiantes, pero a mí me encanta. Yo siento que la gente que ama aquí vuelve, la gente que ama aquí es como un pueblito de veraneo. La gente que le gusta mucho pasar tiempo acá en el verano se queda todo el invierno, aunque se inunde, haya nieve, pase lo que pase, se van Ujú. quedando y hay harta gente volviendo para acá. Está creciendo sobre todo este grupo que te decía, como gente joven que se viene a vivir, como a disfrutar más la naturaleza, a bajar el ritmo, que te ayuda, como que te obliga un poco a pisar el freno, por estas mismas cosas como desde lo cotidiano. Entonces, ha sido largo porque no fue como ya decidir y venirnos, fue todo un proceso de calzar los trabajos míos y de mi pareja, ¿cachai? Y como ir, ponerle un poquito de cabeza, desarrollarlo, pero, pero yo ya siento que puedo como cantar victoria y decir, me quedé, porque veo mucho también que pasa que no les resulta, como no te resulta la pega, o no te acostumbras no sé, pues igual es medio rural, no te acostumbras como al barro, al frío, como a la logística de vivir en una zona así, no solo lo lejos, sino que también desafiante geográfica y climáticamente. No sé, yo ya estoy este año relajándome y estoy así como que ya canté victoria, como, me quedé, resultó. Eso. Qué Oye, bacán. sabes que hay un concepto que lo he estado escuchando mucho últimamente, lo escuché primera vez de unos sociólogos, que le llaman la nueva ruralidad, que identifican como un grupo social que generalmente somos jóvenes que crecimos en ciudades o en urbes, que hemos escogido localidades rurales para ir a desarrollarse laboralmente o formar familia o trabajar la tierra. Y, y nada, pues así que ese es un concepto que está existiendo ahí. Y yo te quería hacer una pregunta así muy desde la ignorancia, pero por ejemplo, cuando tú dices que se encuentra el bosque caducifolio con el bosque esclerófilo, literalmente están juntos en el bosque. O sea, tú ves uno corriendo, Se nos fue. Pero yo te iba a preguntar algo súper tres ves parecido, bosque caducifolio. ¿Qué? que te cortaste un segundo. Ah, Pero se que alcanzó a mi entender la pregunta es pregunta. si, sí, ya, ¿Sí? eso, si ¿Cómo, se ven cómo, juntitos. cómo, claro, cómo es ese cotono? Como que tú que has caminado por ahí probablemente. Es así como que es hermoso, es muy hermoso. Es diferente según cada ladera, porque Ujú. acá estamos en un cajón. Pasa un río, que es el río Teno, y la ladera sur como de la vereda, por decirlo de alguna manera, norte, es muy distinta a la ladera norte Ujú. del lado sur. Yo estoy al Mm. lado sur del río, viviendo, y el parque del que les comentaba, el parque Cuencantina, queda en la otra ribera del río, y es súper distinto. Para llegar acá al pueblo hay dos caminos, así como estatales. Está el camino de la montaña de Teno, que va por la ribera norte, y el camino de Romeral, que va por el sur. Y son súper distintos, uno es más seco, el otro es más húmedo, tienen distinta vegetación, como se ve distinta la tierra, como geográficamente. Y cómo se unen, es como que uno es como un puzzle. A mí me da la impresión de que fuera como un rompecabezas, como que uno sacó piezas de distintos rompecabezas y encajaban. Y es una cosa súper loca porque se ven como espacios visualmente muy distintos unos de otros. No se ve Mm. un paisaje quebrado, se integran de una manera muy bonita, pero son como esferas. Que tú llegas, por ejemplo, ya, el parque
se siente como estar en Valdivia, porque como es ladera sur, Mm, tiene sombra durante todo el día en invierno, es mucho más húmedo, tú te agachai y hay como, el suelo tiene como tierrita de hoja, los árboles son como húmedos, grandes, con lianas, ¿cachai? Así como una selva tupía, fría, como con este vapor, con olor a Valdivia, así a humedad. ujú. En cambio, cruzando el río, que son, no sé, un par de metros, está este camino que te digo que va al volcán, y ahí es como estar en el Gran Cañón. Son unos cortes de así como hay una parte con granito, hay un cerro gris lleno de ciprés de la cordillera, en un sector que se llama Increíble. Los Cipreses, que a mí me gusta mucho para ir a acampar allá, Los Cipreses, que a orilla de río, pero como es la ribera sur y le da sol, son unos bloques que parecen concreto gris con estas rayas horizontales, así como una franja, todos estos cipreses preciosos, eh, sol, agüita, quebradas, esteros, cascadas, es muy diferente. Entonces, eso me encantaría que la gente lo conociera más, como que supiera que o sea, yo te estoy hablando de en auto, es un recorrido de 1 hora donde podéis pasar por tantos lugares diferentes que Increíble. ese encuentro hace que sea muy bonito, porque claro, más al norte yo estaba en un par de parques y es como más homogéneo. Ya tú decís como aquí hay espino, aquí hay algarrobo, hay litre, y eso nomás. Acá también, tú llegáis al pueblo y el pueblo son puros litres, peumos, espino, hablando de nativos, y empezáis a subir en auto, a la media hora te encontráis con estos cipreses, subís media hora más, hay nieve, hay bailagüen y sale como nativa ahí en el solito porque es como más de altura. Y si miráis al otro lado del río, onda 100 metros más allá, está esta selva que parece que estuviera ahí en el sur, como en la Araucanía. Entonces, los contrastes hacen que sea un espacio muy rico, como o sea, yo sé, o sea, lo técnico, como muy biodiverso, pero sí, es súper interesante que aunque uno no cache nada, te encontráis Mm, con todas estas cosas tan distintas entre sí que podéis visitar a pie, en bici. ujú. No, qué Porque hermoso, aquí ¿ah? el, Tenéis que ir a Cuenca el Andina. parque, yo el parque lo veo de mi casa. Está cruzando, o sea, yo digo cruzando la calle, como si fuera una avenida, pero es cruzando el río. Está al frente. Qué increíble. Oye, Es mientras muy hablaba lindo. ahí, como que volvía todo el rato a lo que nos contaste al principio de tu paso por la ciudad. Eh, Ujú. bueno, acá con la Cande somos un poco representantes de esa migración inversa. Los dos santiaguinos, la Cande en Coyhaique y yo en Puerto Vara. Qué Eh, rico. ninguno de los dos es tan rural como donde estás tú, pero volviendo al ecotono, pero el ecotono en nosotros, porque tú también venís de la ciudad con otra mirada de vuelta a lo rural, y con una riqueza también que compartir. Entonces, cómo ese ecotono en las personas también va funcionando de manera como media espontánea, quizás con la globalización y todas las tecnologías y el petróleo hoy día nos movemos mucho más fácil que antes, entonces nos encontramos más, pues y ahí también hay una riqueza bonita. Entonces, Mm, eh, quizás la pregunta es, porque, porque los que venimos de vuelta al menos ha sido mi experiencia y lo he visto en mí y en un montón de gente que he conocido, que venimos de la ciudad a lo rural y llegamos un poquito como pidiendo perdón, ¿cachai? Porque hay mm, mucho resentimiento también. Porque es cierto que se hacen las cosas mal, ¿cachai? Con las parcelaciones, con las urbanizaciones. Eh, pero ¿cómo podemos como cambiar un poco esa mirada y darnos cuenta que nosotros también tenemos mucho que aportar a la ruralidad? Quizás desde la humildad y todo, pero ¿dónde se puede dar ese encuentro? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Mira, es súper, súper interesante lo que me dices. Yo soy muy de cuando me pregunto algo, lo vuelco a la naturaleza. Siempre trato de analizar por ahí. Yo soy psicóloga de profesión
la formación que recibí en mi querida Diego Portales fue muy científica. Entonces quedé con este mindset de pensar desde mis autores favoritos cuando necesito ¿qué haría Maturana en mi lugar? Y yo pienso mucho en un libro que se llama El árbol del conocimiento. Y pienso mucho en términos de ecosistemas, equilibrios y homeostasis para todo. Porque la mente es finalmente un sistema. Nosotros como personas somos parte de un ecosistema mayor. Somos nuestro propio ecosistema, el organismo como sistema complejo. Y si tú lo pones en perspectiva, todo finalmente funciona de forma ecosistémica. La sociedad, las estructuras sociales, el desarrollo de la cultura, nosotros como civilización, todo tiende al equilibrio. Y siento que la naturaleza perdona mucho. La naturaleza tiene la capacidad de resistir. Y no lo digo de forma negativa, está la resiliencia. Un ecosistema sano tiene resiliencia, tiene juego, tiene flexibilidad, tiene la capacidad de reincorporarse, regenerarse. Y siento que para las relaciones, para los vínculos, también está esa flexibilidad y esa capacidad de regeneración, y por ahí va mi lectura al respecto. Siento que sí, uno llega y se instala y no entiende muy bien cómo, y es un proceso de adaptación para todos, para los vecinos, para nosotros, distintas costumbres, distintos hábitos, distintas formas de ver el mundo, pero al final creo que es ese equilibrio, esa homeostasis, uno con el tiempo la encuentra. Yo creo que experiencias hay de todo tipo. Debe haber gente que lo ha pasado muy mal, gente a la que se le ha hecho mucho más fácil, personas que deben sentir que encontraron su identidad, así como por fin, esto era, yo era de acá, así como esa experiencia de, oh, ¿por qué no nací aquí? ¿Cachai? Y obviamente hay gente que quizás fue y como que algo le faltaba, sintió que no, como que prefirió volverse, pero siento que sea cual sea la decisión que uno tome, o donde uno finalmente se instale, eche raíces, igual que los árboles, donde uno se asiente, siempre se va a tender a este equilibrio. Y ese equilibrio hay distintas formas de encontrarlo. Entonces, por ahí pasa también la experiencia humana. ¿Cómo es que yo me quedo? ¿Cómo es que yo me relaciono? ¿Cómo es que yo despliego mi vida? Ahora es más cómoda, tuve que transar esto, tuve que, ¿cachai? Como que uno va ahí viendo, eso es el quali, los colores de tu transición. Yo personalmente encuentro precioso cuando alguien se trasplanta. Mm. Yo también tuve la experiencia de ser trasplantada porque apenas me fui de Santiago, me fui a la playa, me fui a Cartagena. Yo quería tener la experiencia playera un tiempo antes de probar de nuevo lo que ya conocía. Y me da risa porque uno como persona postmoderna tiene esto que díganme que no es verdad, que tu mayor definición es la bio de redes sociales. Uno condensa y toda su identidad y te ponía abajo en la fotito, no sé, la profesión, a los que más le importa la profesión. Otros se ponen una frase, como la búsqueda, la identidad. Yo llegué a la playa, puse una pata en la playa y me puse curicana trasplantada en la costa. Listo. Para mí lo geográfico era así, pero como, qué rico ir en la playa. Entonces también hay distintas dinámicas, la gente te recibe súper bien, uno nunca deja de ser extranjero y se te nota, porque hasta en la feria comprando verduras me decían, uy, mijito, usted no es de aquí. Y yo le decía, no, yo no soy de por acá, ay, ¿de dónde? Pero claro, está en el diálogo, está en cómo uno se mueve, cómo uno entiende las cosas. Hay choque cultural, son súper diferentes las formas de
entender todo dependiendo de donde uno sea. Habiendo Mm, estado en hartos lados, uno se da cuenta que en el sur es como más ganadero, al centro es como más agrícola la vida, y, y está muy permeado todo, por todo. O sea, Mm. todos estos factores entran en juego en el desarrollo de la identidad, de las costumbres, de las prioridades, de las carencias, de las necesidades. Yo creo que siempre, siempre, siempre va a ser un muy lindo aporte que uno pueda entregar todas esas partes de sí a las nuevas comunidades que se están habitando, y creo que a nivel de territorio es muy sano introducir personas que vengan con puntos de vista frescos, con conocimientos diferentes, con otras formas de hacer las cosas, porque enriquece. Yo sí, me gusta mucho cuando voy al sur ir a los museos. Me encanta uno que hay en Puerto Varas, que es como de los colonos, que tienen Sí, cosas antiguas, está súper cerca de mi máquinas. casa. Es increíble. Lo amo. Sí. He ido mil veces, no, yo sé que no cambian mucho las cosas, pero ves que voy, me gusta mirar, me gustan, siento que todos esos tipos de encuentros que se han dado históricamente van formándonos como sociedad, como país, como pueblo. Creo que estamos en una coyuntura de la historia muy importante, y es muy lindo que nos demos cuenta que la estamos viviendo y podamos problematizarla, porque yo sí creo que hay una nueva ruralidad y que es importante. Siento que la vida actual no nos está haciendo un gran favor, y, y lo veo mucho. Puede que lo tengamos más consciente o no, como más que estemos más al tanto o no de esta problemática, pero las ciudades no están siendo amables con nuestro aspecto más humano. Ujú. El ritmo, la exigencia, las condiciones de vida nos están dando duro. Y eso no mm, solo se refleja en las necesidades y las carencias, sino que en la calidad de vida, en los niveles de estrés, en la angustia permanente. Eh, es súper difícil pensar en términos como hoy en día, que ya tenemos como más bien dominada la alfabetización, la nutrición. Yo obviamente hay una generación de gente mayor que asocia las carencias, las necesidades y como las penurias a esas necesidades básicas, pero hoy en día tenemos nuevas carencias, carencias ligadas a la conexión, a la introspección, a la pausa, y eso es súper necesario para nosotros como especie. Y yo personalmente pienso que nuestros sistemas nerviosos no están diseñados para el ritmo de vida que los encuentra hoy. Es mm, mucho, es un montón. Y si bien hay muchas personas que, que pueden, o sea, que no se enferman del cuerpo y están ahí metidos en la máquina y rinden y todo, sí estamos viendo que llegan todo tipo de patologías, cardiopatía, patologías gástricas, del sistema inmune, no solo estrés. El estrés mm, y sentirse abrumado no es solo de los frágiles, no es solo de los cansados, sino que muchas veces si no se problematizó, si no pasó por tu filtro consciente, va directo al organismo. Entonces, para mí todo esto, ciudad-campo, es algo que yo venía esperando de la revolución industrial. O sea, yo me enteré de todo ese cuento y dije, ay, no, estos pajaritos, ojalá que se devuelvan. Y aquí estamos, pues, nosotros estamos volviendo. Oye, Oye, ¿sabes que la otra sí, vez, perdona, fui a un, como tomándome lo que estás contando, vino la Paloma Sala, esta humorista, no sé si la conocen, a hacer un La show, amo, ¿cierto? me río toda la noche. Yo igual. Entonces llegó y todas las amigas, vamos a ver a la Paloma Sala. Y fuimos, y acá pasa algo muy particular. Bueno, no sé qué tan particular, yo creo que pasa en todos lados, pero en Coyhaique es súper evidente los que venimos de afuera, de la Patagonia. Y uno pisa la Patagonia y se pone la boina y todo. Entonces, acá es imposible que pases piola como local, po. Entonces, estábamos en este show y la Paloma Sala le pregunta a una niña,
Ya, ¿y tú a qué te dedicas? A esto. Ah, ya, ¿y eres de Coyhaique? No, no, yo soy de Talca. Ah, pero ¿hace cuánto vives acá? No, hace 40 años. Ah, ya, pero eres coyhaiquina. Y todo el público, no, no es coyhaiquina. Y la Paloma, pero ¿cómo? ¿Y qué hay que hacer para ser coyhaiquina? Ser tercera generación. Nos reíamos porque literalmente es así. Jamás va a ser coyhaiquina. Como una metáfora, pero siento que pasa en muchos lugares de Chile. Pero, pero tomándome de eso, yo siento que al menos acá, y me imagino que en muchos pueblos rurales, pasa que lo que la gente quiere es un poco volver a los inicios o al origen o a prácticas que te acerquen más como a tu entorno. Y entonces yo te quería preguntar con esto mismo que tú dices como de cómo se ve alterado nuestro sistema nervioso, si tú tenías algunas prácticas invernales que les recomiendes a nosotros y a nuestros auditores para acompañar esta llegada del invierno hoy día que estamos grabando ya en el solsticio de invierno. Uy, sí, de veras. ¡Feliz solsticio! Sí, igualmente. Sí, igual la gente escucha esto, quién sabe cuándo. Entonces está bueno Sí, dar pues. ese contexto, pues. Anoche fue el solsticio, de Sí. hecho. El día más corto y la noche más larga. Me Ujú. encanta. Por supuesto que sí, veamos prácticas. Em, Creo que el invierno es una muy buena época para empezar a conectar con prácticas de conciencia plena y con todo tipo de prácticas de autocuidado, porque me pasa mucho con mis pacientes que me dicen que no tienen tiempo. Y yo Mm, lo leo de una forma que yo entiendo que no es que no tengan el tiempo concretamente del reloj, o sea, me, me incomoda a mí también cuando otros terapeutas, otros profesionales te dicen, bueno, pero son solo 5 minutos. No, tu paciente no te está diciendo que no tenga 5 minutos, te mm, está tratando de comunicar que su carga mental en este momento no le permite incluir un tema más. Mm. No que no tenga los 5 minutos. O sea, si tú una persona que te dice, no, no tengo tiempo para descansar ahora, no, tú tienes que tratar de no ser tan literal. Como que lo que esa persona te está tratando de expresar es que tiene una carga mental que lo sobrepasa y está haciendo los malabares y no le cabe una bola más en ese malabar. Yo también mm, entiendo que son épocas, porque todas las personas, sobre todo las mujeres, somos muy cíclicas. Y el mundo y la naturaleza es un lugar cíclico. La naturaleza se compone de ciclos liderados por las estaciones, por la geografía, por un montón de otros movimientos. La naturaleza es un movimiento. Entonces, yo sí creo que respetar nuestra naturaleza cíclica está bueno, y dentro de ese respeto entiendo que la mayoría de las personas vive una especie de temporada alta de mucho trabajo y mucha agitación, generalmente cerca del verano, la mayoría de las profesiones. Los abogados cierran el año con unas cosas tributarias brutales, los agrónomos tienen ahí su temporada productiva, la gente que trabaja en ventas también tiene como este fin de año, las ferias de Navidad, qué sé yo. Entonces yo siento que el invierno es un muy buen punto de encuentro, de mayor quietud. Suele haber menos cosas, hay menos vida social, hay menos carga laboral cuando se trabaja así como de manera freelance o como estacional. Entonces, también me pasa que por mí que el año nuevo fuera en invierno, porque yo mm, hace muchos años ya cambié mis orientaciones a este como nuevo comienzo. Entonces, partiendo de ahí, creo que sí, que es muy bueno, que hay más facilidades para crear el tiempo y el espacio. Y también siento que por lo que podríamos partir es por una forma más profunda, más humana y más sensible de entender el autocuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día, como, como civilización, estamos expuestos a mucha, mucha información y es súper fácil eh, andar en piloto automático, confundirse y pensar que esta información es la que dirige nuestra vida, nos educa, nos comunica, nos explica, y no es tan así. Entonces, ¿a qué voy con esto?
que como occidentales el autocuidado está muy ligado al gel de ducha, la esponja de baño, el secador de pelo nuevo y la pintura de uñas. Es Mm. como hay más autocuidado que ir a jugar pádel. Eh, hay más autocuidado que consumir. No hay que gastar para hacer autocuidado. Están obviamente los procesos terapéuticos, el buen y viejo psicólogo, otras nuevas terapias de todo tipo. Eh, bueno, el autocuidado, más allá de las nociones que nosotros tengamos, muchas veces pasa por empezar a mirar desde lo básico, como desde lo más simple, hablando así como de necesidades físicas, dormir, comer, moverse. Yo siento que todo eso está muy traspasado por la cultura, como a veces dormir un poco más puede hacer una gran diferencia y está como un poquito castigado culturalmente dormir hasta tarde, como un poquito asociado con la flojera, como yo alcancé a trabajar en cultura de empresa, así como oficina, igual el más bacán era el que dormía menos, el más bacán era el que hacía más hora extra, comer. Yo me acuerdo haber escuchado una vez a un influencer decir, o sea, no era solo un influencer, era como una coach, entrenadora, física y todo, decir que por favor aprovecharan las mujeres que estaban menstruando porque podían bajar un poquito más de peso, porque como tu organismo gasta más energía al menstruar, si esos días te ponías más estricta con la dieta, era así como excelente. Y es súper delicado, porque ¿qué estamos transando por esos 2 kilos que se supone que podéis perder por pasar hambre esos días? Estáis transando bienestar emocional, bienestar psíquico, equilibrio hormonal y endocrino, y para nosotras las hormonas dirigen todos los procesos, cognición, memoria, atención. Entonces, ¿qué valen finalmente esos 2 kilos? Moverse, moverse, permitirnos movernos. Yo sé que eh, socialmente se construyen muchas expectativas, así como yo, por ejemplo, si le digo a un paciente, no, tienes que tratar de moverte un poco más, hacer ejercicio, él cómo puede leerlo, como, ah, claro, ahora la psicóloga cree que a mí me sobra plata para meterme al gimnasio y no tengo tiempo y el taco, y es solamente mover un poco las piernas, una vueltecita en la mañana, ahí a la cuadra, caminar 10 minutos, no tiene que ser todo tan grande, ni tan competitivo, ni tan espectacular, pero siento que sí tenemos ese chip y es producto de las mismas exigencias sociales en las que estamos insertos. Entonces también autocuidado es simplificar y proveernos lo básico. Hay un término en psicología que es muy bonito que se llama rematernar, repaternar, que es como proveernos a nosotros como adultos los cuidados eh, que nos daríamos siendo peques o los cuidados que nos correspondieron. Es como volver ahí a nutrirnos, es como un lugar de nutrición, no solo de comida, aunque de comida me parece súper importante porque yo veo a todo el mundo crónicamente a dieta y me preocupa mucho. Entonces, puede ser un autocuidado tan esencial como eso, como permitirme el desayuno que quiero comer, eh, proveerme buenos nutrientes, buenos alimentos y también revisar cómo está mi diálogo interno. Y eso nos lleva a otro tipo de autocuidado, que es el autocuidado de aquí, de la cabecita. Cómo me hablo durante el día. O sea, si yo en la mañana me levanto y me voy a hacer el desayuno y me hablo feo, me digo, no, que no sé qué, que el fin de semana me comí esto, entonces hoy día no puedo tomar desayuno. ¿Tú tratarías así a un niño o una niña? Así como, no, el fin de ya comiste torta, no, hoy día no te toca desayuno. No, jamás. Entonces, Mm. compasión. Y de ahí de la compasión y del diálogo interno se desprende el mindfulness,
que es, en español se aborda como atención plena o conciencia plena, pero son como traducciones que a veces se quedan cortas, porque a lo que va es como a estar con tu mente en el momento presente. Y el fin de semana yo estaba en clases de diplomado y la profe nos decía que una mente divagante es una mente infeliz. Y es súper fuerte la palabra infeliz, pero a la larga es real, porque una mente que no está en el momento actual, en el momento presente, habitando la hora, es una mente que está constantemente habitando los problemas y las preocupaciones. Y de ahí viene la infelicidad. Porque claro, si uno lo ve desde como una aproximación más fenomenológica, así como qué es el momento presente, es todo lo que tenemos, porque el pasado ya no existe y el futuro tampoco aún. No nos vamos a poner físicos a abrir hoyos negros y probabilidades porque esa es otra cosa. Es nuestra experiencia. Eso es lo fenomenológico, es la experiencia. ¿Qué estoy experienciando yo ahora? Yo estoy aquí sentada en mi escritorio, cada uno de ustedes está sentado en un lugar. Entonces, mantener a nuestra mente, nuestra conciencia, esa vocecita que nos habla, lo que percibimos, en el presente, hoy en día es un ejercicio que hay que desarrollar porque la vida moderna nos llevó a convivir con un montón de estímulos, televisión, globalización. Antiguamente no teníamos tanto estímulo, entonces estas corrientes de terapia de tercera generación que se llaman, no eran tan necesarias. Sí estaban desarrolladas, esto viene del budismo de 2000, 3000 años de antigüedad, pero hoy se hacen muy necesarios, porque es medicina para la mente y la mente es el lugar que habitamos todo el día. Entonces, esta atención plena no es nada más que lavarse los dientes y pensar en lavarse los dientes. No pensar en lo que no compré, en la plata que me falta, en lo que tengo que hacer más tarde, en la conversación que tuve y las cosas que no le dije. Pensar en lavarme los dientes. Y después yo salgo del baño y me hago desayuno y pienso en el desayuno. No pienso en problemas de peso o que mañana tengo que cocinar tal cosa o como que me mantengo. Me voy y es como un globo de helio la mente, se va, y yo voy y lo agarro y lo traigo de vuelta. Entonces, si alguien quisiera empezar a conocer este camino, yo recomiendo un libro que se llama Mindfulness en la vida cotidiana y el autor es Jon Kabat-Zinn. Él es como de los principales autores de esta corriente. Me gusta mucho que lo traduce todo a un nivel muy cotidiano y muy concreto, muy simple. Y él te explica esto, que en el fondo mindfulness es atención plena a lo que estás viviendo sin juzgar. Solo con la parte de eliminar los juicios, ya eliminamos un montón de la rumiación, como no darle una valoración a la experiencia. La experiencia es nomás, porque estamos muy perdidos en la valoración también, como la avena hace bien, la avena hace mal, la avena desgasta los ecosistemas. Hay tanta información y tanto juicio que estar un ratito, estar 5 minutitos haciendo cualquier cosa, colgando la ropa, manejando, no sé, reponiendo la despensa, lo que sea, hacerlo solo con la cabeza en lo que estoy haciendo, sin juzgar, es un descanso. Es como, oh, qué rico, qué alivio. Mm. Pero es un ejercicio también porque no estamos acostumbrados y van a llegar ideas pendientes, todo tipo de ideas y ahí el ejercicio, en el fondo, lo que uno entrena es la capacidad de mirarlo y dejarlo pasar. Como, ya, después lo veo. Ya, está. Igual que en una carretera. En los autos, yo no me subo a todos los autos pasan. Así son los pensamientos. Como que uno va entrenando esto de dejarlos pasar. Entonces, para este invierno, empezar una práctica meditativa, si yo te digo, no, este invierno empieza una práctica meditativa, al tiro nos ponemos a pensar que hay que tener el cojín especial, la manta, el curso, el audiolibro. No, aún más simple. Empecemos la práctica meditativa de habitar el presente. Y yo eso les decía
que me acordaba con los árboles, con el peumo. Los árboles están fregados, no pueden salir a caminar mientras se lavan los dientes. Están ahí, anclados, anclados en el Mm. presente. No nos pueden hablar, no nos pueden decir, oye, pero si hace 1000 años ya hicieron esto, la voy a embarrar de nuevo. No hablan, están sonados. O sea, no les queda otra que estar ahí, estoicos, mirándonos como nos equivocamos múltiples veces, pero también cómo descubrimos, cómo creamos, cómo evolucionamos, cómo avanzamos. Entonces, ahí hay una cualidad muy valiosa que es no juzgar. Un árbol no te Ujú. puede juzgar y nosotros podemos también jugar a ser como árboles, a estar en el presente, a observar y no juzgar, que son como los tres pilares a trabajar para empezar en mindfulness. Y al principio puede ser agotador, te cansa mucho, como que uno queda así como, oh, como en verdad cansancio, pero poquito, unos 2 minutos diarios, día por medio, una sesión más larga el fin de semana, por ejemplo. No tiene que ser nada especial. Al despertar, en vez de abrir los ojos y al tiro tirarme un piquero al celular, puedo decir, ya voy a estar 20 minutos en silencio con mi cabeza a ver qué pasa. Para mí es mi mejor hora del día porque no requiere que haga nada extra. Yo a veces despierto un poquito antes que mi pareja, me quedo ahí con los ojitos cerrados, tranqui, antes de empezar a pensar en cualquier cosa del día, soy nomás. Y es un descanso mental que yo después como que ya cuando estoy muy cansada en la noche digo, ya voy a leer un ratito y empiezo como a anticipar qué rico mañana cuando despierte voy a estar como ahí, como que voy a descansar de la Qué cabeza un rico. rato. Mm. Como la carta del bosque esclerófilo, que una de nuestras cartas del mazo dice, ¿qué es lo que haces primero en la mañana? ¿Miras el teléfono o miras por la ventana? Que justo tuvimos un lanzamiento y lo leí en público y cuando se lo leí a la persona dije, chuta, no quiero que se sienta atacada, pero me sirvió a mí misma, como que en realidad algo tan sencillo que es tan fácil acostumbrarse a mirar el teléfono porque te sonó la alarma, porque cualquier cosa, y es una práctica también súper sencilla como de reivindicarla. Mm. Sí, pues por décadas, siglos, no tuvimos nada que nos desanclara Sí, en la po. mañana. Y igual marca el tono del día, es importante. Mm. Ahí como volviendo un poco a lo que hablábamos antes del campo, a mí algo que me llama la atención es que, eh, sobre todo las señoras, porque en general los hombres parten el día y van a picar leña, no sé, como que parten con una actividad, pero las señoras se sientan a tomar mate. Ujú. Y es eso, se sientan a tomar mate durante harto rato, una hora, y no están tomando mate y leyendo, tomando mate y en el computador están tomando mate. ¿Sí? Y lo otro que quería como quizás aportar un poco en todo lo que decíais del mindfulness, que yo justo me estaba leyendo este libro últimamente, el que recomendaste. ¿En Oh, serio? qué ¡Qué bacán! buena. Sí. Buenísimo. Y un mensaje que me gustaría dar, como es vincularlo a lo que decís de la autocompasión, porque Mm, abordar la práctica del mindfulness o de la meditación desde un lugar productivo y de exigencia no te lleva a ningún lado. ¿Sí? O sea, si es que te mm, vayas a sentar a meditar o a tener un momento esperando tener tu mente en blanco o habitar el presente ahora ya, mm. está ahí fregado. ¿Sí? Entonces, a mí algo que me sirve harto es sentarme a meditar y tratar de practicar un pensamiento. Como ser consciente de que pasó un pensamiento y que ese pensamiento, como decías tú, son los autos que pasan en la carretera. No los podía evitar. Van a aparecer los pensamientos. Eh, lo que sí podía elegir es si te quedáis o no en ese pensamiento. ¿A qué le estáis poniendo atención? Sí. Em, Eso. Y, oye, nos diste un montón de prácticas y creo que con cada temita que tocaste, de la alimentación, del descanso, podríamos tener un podcast completo hablando de cada una de esas cosas. Ujú. Sí, da para mucho. Sí, y yo te quería como preguntar sobre el tema del descanso, porque justo ahora que estamos entrando en el invierno,
Y ya llevamos, no sé, como 40 minutos de conversación y todavía no hemos dicho que lo que nos convoca es la carta del Peumo. Pero bueno, lo nombraste el Peumo como este árbol grande que está ahí en sus raíces y que no le queda otra que estar en el presente. Eh, Creo que vivimos en una cultura que premia mucho el hacer y castiga mucho el descanso y el no hacer, eh, como este rendimiento. Eh, Al menos yo crecí escuchando como algo negativo que los mapuches son flojos, y como mucho castigo por eso, como es una cultura floja y que no, y que no sirve para nada porque es floja. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos aprender de el invierno, del peumo y de la naturaleza en ese no hacer que es tan importante? Que es una polaridad que la naturaleza necesita para poder después ser flor y ser verano. No, no se entiende el verano sin el invierno. Entonces, ¿cómo eso también se aplica en nuestra vida? Uf, es un gran, gran tema. Yo creo que partamos entendiéndolo de lo que me dijiste recién de la autocompasión, que es sumamente necesaria. Somos muy duros con nosotros mismos, son discursos aprendidos que venimos bajando también, que es un trabajo desaprender. Em, Me pasa también, había escuchado eso de la flojera, creo que viene de una época donde el que no era productivo como que perecía un poco, así como camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Creo que todos somos hijos de nuestros tiempos, somos producto de lo que ocurre a nivel global en el momento dado en que nos tocó venir a este mundo. Y había escuchado, también me acordé por lo que dijiste del mate, creo que lo escuché en clase de antropología, que cuando llegaron aquí los exploradores del viejo mundo, se sorprendieron mucho que en la cultura guaraní no hacían nada, nada, eran unos flojos, estaban puros sentados ahí en un fuego, chupando con bombilla, tomando mate. Y yo ahora lo pienso y claro, si bien el mate y la toma de mate está asociada a prácticas sociales, de honrar ancestros, de toma de decisiones, de un montón de como momentos relevantes desde el colectivo, también está tener conciencia de que nuestro organismo no se desempeña de manera lineal, ni durante el día, ni durante la temporada, ni durante el año. Nosotros estamos despiertos de día y tenemos que dormir de noche, y actualmente así como, hoy hay que dormir, andan todos a pura Monster, a puro café, y neurológicamente el descanso es el momento donde se sedimentan los conocimientos, donde se regeneran un montón de procesos como energéticos, donde se limpian los órganos. Eh, la privación de sueño es un tipo de tortura, es grave, Mm. Donde se, desencadena todo tipo de descalabros en el organismo, o sea, empieza a fallar todo, se cae el pelo, se vuelve loco el ambiente endocrino, es muy delicado dormir poco. Y a nivel como mayor, como más macro, igual está este descanso en la naturaleza y en nosotros que es necesario y que no es nada. Yo creo que ahí tenemos uh, un error muy grande, que es asociar el descanso con no hacer nada, porque el descanso es muy productivo. En la naturaleza el descanso es sumamente productivo, porque en el fondo, ¿qué están haciendo? Yo lo veo aquí en mi jardín, ¿qué están haciendo las plantas? Entran mucha en dormancia y eso les permite sobrevivir al hielo. Si no se queman y perecen, o sea, es una actividad de supervivencia clave para las especies vegetales. No todas lo hacen y eso también refleja cómo las personas somos distintas una a otra. A lo mejor yo necesito descansar mucho más que otras personas porque soy más sensible, y vivimos en una cultura que unifica mucho, como que todos tuviéramos las mismas necesidades, las mismas diferencias, y no es así.
Entonces ahí hay mucha autocompasión, en ser capaces de entender que de partida no me tengo que comparar. Quizás el cabro del escritorio al lado rinde más, quizás le cuesta menos despertar, quizás necesita menos horas de sueño y anda impeque, y eso está bien. Así es como soy, hay mucho de autoaceptación ahí también, Y pero ahí, perdona que interrumpa, también en no, eso obvio. hay como un acto de resistencia eh, frente a la cultura que impera, ¿cachai? Porque yo te escucho y estoy de acuerdo, pero después también me pongo en los pantalones de la persona que tiene una familia, que tiene que pagar las cuentas eh, y que dice, oye, si yo no rindo en la pega, mi compañero al lado que es más productivo me va a pasar por arriba y me voy a quedar sin pega, ¿cachai? Entonces está como ese miedo a pasarse por encima de uno mismo porque tenía esa necesidad, ¿cachai? Entonces, de nuevo, como volver a la autocompasión y a entenderlo como que es un camino, ¿cachai? Y también es un salto al vacío confiar en ese camino, porque está yendo contra lo que todos te están pidiendo. O sea, obvio, y dos cosas. Eh, en la naturaleza vive el más fuerte, Mm, igual que acá, o sea, no pensemos en un mundo idílico donde todos vamos a ser felices siempre porque la vida es desafío, la vida es dura, la vida es un filo, es fría, es muerte, y eso es el invierno también. Hay muchos que no pasan el invierno, hay muchos arbolitos, muchos zorritos, muchos insectos, pajaritos, que bueno, fue. Y es duro, pero la vida es muerte también. Entonces ahí, pucha, sí, al más débil del cardumen sí se lo van a comer. Y la oficina es un cardumen y el más débil, chuta, Y quizá no es quizá muerte, algo pasa, pero claro. también hay que hacer las paces con que la vida trae de todo. Mm, mm, Y tampoco es justo castigarnos y estrujarnos y tratar de vivir siempre, siempre al tope, porque al final, ¿qué es la vida? Es un flujo, es un equilibrio, pero ese equilibrio no quiere decir que siempre esté tranquilo y siempre esté perfecto. Ese equilibrio quiere decir que hay resiliencia, que yo puedo recibir daño y sobreponerme, que puedo enfrentarme a un desafío, adaptarme, sobrepasarlo. No quiere decir que vaya a estar siempre bien, quiere decir que voy a sobrevivirlo. Y creo que ahí igual hay un componente de la vida actual, de la vida moderna, que es como querer estar siempre bien. mm. Ahora también lo del descanso, cada uno en la medida de lo posible. Como, como sí, todos pagamos cuentas a fin de mes y también hay un dicho ahí, como cada uno ve donde le aprieta el zapato. El descanso cabe en distintos lugares. Yo entiendo que hay horarios, entiendo que hay como ciertas exigencias que uno no es dueño de cambiar, por supuesto, pero en mi propia realidad, yo puedo ir ajustando, ¿cierto? Ciertas cosas, ciertas como, no sé, como ahí ver dónde elegir, dónde cedo y dónde no. Y ese es mi poder, yo puedo elegir, yo puedo adaptar. Obviamente no se ve igual para todos, pero también tenemos que entender que sin descanso no se rinde. Ahí viene el desgaste. mm, Es súper importante como, obvio, no todo es autocompasión, no todo es solo ser siempre comprensivo. También llega ese momento donde digo, ya, hay que rendir, hay que apretar un poquito más, que vamos a llegar a la meta y ese día ya hay descanso. Pero todo es un ciclo. No puede ser siempre así. Yo creo que los dolores y los quiebres en la salud vienen cuando yo estoy siempre, siempre al límite, siempre dándolo todo, siempre exigida. Como que descansar, reponerme, volver. Descansar, reponerme y volver ahí. Darle juego al organismo. Si la clave es la recuperación. Y vuelvo a lo primero que dije cuando llegué aquí, que creo que la naturaleza perdona mucho. Uno puede mm, regenerarse y a nivel de organismo también. Es increíble lo que una noche de sueño reparador hace entre medio de una odisea, así como, no sé,
un matrimonio, una junta de la pega, un deadline que hay que entregar algo urgente, como ya, a veces es mucho, 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 pero yo no puedo estar siempre arriba, porque nada en la naturaleza florece todo el año, nada. Mm, Toda especie necesita su latencia, que se le caigan las hojas, todo tiene su propósito. Y a nosotros a veces se nos olvida esa linealidad que no puede ser. Se necesita a veces bajar ahí un poquito. En algún lugar, mm. por algún lado tiene que salir la presión. Cada uno tiene que encontrarla. No es fácil porque somos todos súper distintos. ¿Sabes que hay un libro de Aya Koda que aparece en esta película que se llama Días Perfectos? Muy Me buena, la recomiendo. encanta, Qué la linda, amo, la amo, sí, hermosa película. preciosa. Bueno, y el principal en un momento toma un libro y lo muestra así muy a la pasada, y ese libro se hizo muy famoso, que se llama Árbol, de Aya Koda, y es una japonesa que es bien insólita la escritura, porque todo el libro, que igual debe tener, no sé, 300 páginas, describe sus idas al bosque a ver árbol como si fuese lo más importante del mundo, como, y este árbol está torcido, y yo no puedo dejar de pensar en el sufrimiento de ser un árbol torcido, ¿por qué le tocó ser torcido? Y empieza a darle la importancia a que ese árbol murió y que el otro fue más fuerte y que encontró el sol, y gracias a que como el otro árbol encontró el sol, creció más, le brindó sombra y este murió. Pero le da una importancia como si fuera radical a ese mismo estado de estar en el ritmo lento, o ser el del bosque que se quedó chiquitito, o ser el tronco que murió y que permitió que otros brotaran. Entonces, bueno, lo recomiendo mucho para entender también el que se quedó con menos pega dentro de la oficina. Mm. Y lo otro que me acordé fue de que yo soy profe y en esta época del invierno, a los más chiquititos, se empiezan a aparecer los duendes. Se habla de que en el invierno llegan los duendes a trabajar y que si bien arriba todo se ve como que estuviera muerto, los duendes trabajan muchísimo en esta época y van a la montaña y van cortando las piedrecitas y los cristales y crean nuevas como cuevitas de cristales y no dejan de trabajar, y después cuando llega la primavera se van a dormir. Entonces ahí lo que tú contabas de que debajo de la Qué tierra hay lindo. mucho trabajo para que estemos listos para la primavera, y corporalmente yo creo que debe pasar algo similar. Sí, en todo nivel, siempre hay mucha efervescencia, siempre hay mucha vida ocurriendo. Mm, Pero, pero claro, yo me quedo con los ejemplos de la naturaleza. Siento que es necesario porque en el fondo tampoco es que la naturaleza pare mucho. Lo que pasa es que nosotros mm, no vemos lo que está pasando encima. Como en la superficie, quizás no hay tanta acción, pero por dentro. Tengo una amiga que trabaja mucho como con medicina china, filosofía orientales, y siempre dice que el invierno es ir hacia adentro, el trabajo es interno. Y mm, claro, en la naturaleza el trabajo es interno, porque cada especie está con mucha actividad hacia adentro. Las vegetales en la raíz, los insectos en sus cuevitas, los pajaritos en los nidos. Y también es toda esa energía que se está juntando porque se va a usar en primavera. Como que en primavera todo brota, todo se expande, todo sube. Y esa subida necesita como un sustento. Y ese sustento es el que toca juntar en invierno. O sea, si uno ya empieza a pensar en términos de estaciones, igual todos estamos haciendo algo similar. Todos, digo, humanos, honguitos, eh, insectos, animalitos. Y siento que los hongos son grandes protagonistas y hay una metáfora muy bonita ahí en los hongos. Los hongos son descomponedores, son como maestros del portal vida-muerte, porque donde muere algo, llega el reino fungi y lo transforma. Y en invierno uno, si mira, ve muerte. Hay hojas que cayeron y murieron, madera de árboles que ya perecieron, cuerpos de animalitos, es mucha muerte el invierno, es una pequeña muerte en la naturaleza y hay muchos que se suman a esta muerte
y se van del mundo con ella. Y el reino fungi es el portal. Y no es solo que los fungi hagan desaparecer todo esto que perdió vida, sino que lo transforman en vida, porque ¿qué hacen? Crean nutrientes. Mm. Todo lo muerto que quedó encima va a ser nutrición para el ciclo que sigue. Es como el Rey León, Mm. un, un ciclo. Entonces, eh, es lindo entenderlo así. Siento que a los humanos nos sirve mucho darle sentido a lo que se vive para poder integrarlo en nuestras vivencias, en cómo nos narramos la vida. Y ahí cuando las cosas cobran sentido son más fáciles de asimilarlas. Entonces ahí el invierno, claro, tiene su rol. Tiene, tiene más allá de como lo que nos ha venido acompañando como humanidad en los últimos siglos, que es como sobrevivir al invierno, pasar el invierno. Mm. Nosotros hasta hace Mm. poco seguíamos con esta mentalidad. Somos las primeras generaciones de una época de bonanza física y económica como no se había visto en la historia de la humanidad. Piensa que antes te sacaban una muela y te morías de la infección. Era muy dura la vida antes en términos físicos. Hoy tenemos como súper dominado lo físico, pero es muy dura en términos emocionales, en términos como psíquicos. El aparato psíquico está sufriendo más ahora. Y Entonces, estar ahí en la transición igual hace que sea extra difícil para nosotros porque tampoco sabemos muy bien cómo navegarlo. No tenemos como tanto referente al respecto. Es todo mm. bastante nuevo. Oye, ¿y qué pasa con el peumo que elige el invierno para dar fruto? El peumo yo lo encuentro maravilloso, contracorriente. El peumo se levantó y dijo, yo voy a llevar la contra. Creo que hay una fuerza ahí y una resiliencia que se ve en ciertos individuos y que son al final como, para mí, líderes. Yo no me siento tan así como persona, como yo, como Constanza, me siento como una persona muy frágil, muy sensible, me siento como estos arbolitos que yo les contaba que el peumo acoge bajo su ala. Ven Mm. que los árboles más antiguos, más altos, como más mayores, más firmes, son nodrizas en el bosque y ellos permiten el desarrollo de mucha vida a sus pies. Es como el rol ecosistémico. ¿Ya? Entonces, muchas especies dependen del peumo directa e indirectamente. Por ejemplo, directamente tiene que haber alguien que diga, que se ponga los pantalones y diga, ya, yo voy a trabajar, yo voy a ir a buscar comida, porque son roles en todo ecosistema, en toda tribu, en toda comunidad. Alguien dice, ya, yo doy cara. Mm. Ese es el clásico. El peumo dijo, ya, yo doy cara. Y cuando nadie más está produciendo comida, el peumo está haciendo fruto. Entonces los zorritos, los picaflores, las chingues, un montón de mamíferos chiquititos, aves, insectos, llegan al peumo, se sienten acogidos, tienen ahí cobijo, o sea, no solo del sol tremendo en verano, sino que la nieve en esta época, todo congelado, y ahí tenía el peumo, que es como un refugio, un hostal lleno de vida. Entonces al peumo le tocó. A mí Mm. eso me gusta, yo eso lo admiro. A mí no me tocó. Yo soy súper chiquitita. Yo como que digo, yo soy como la albahaca. Listo, me muero. Como de un día para otro me cansé y digo, no, me estresé, chao, listo, me muero. Claramente no soy peumo, pero admiro a los peumos y mi vida depende de los peumos. Mm. Como mi salud mental, que no naufrague, depende de tener una persona firme como peumo en mi comunidad. Hay peumos en mi vida y los valoro muchísimo. Como que es esa amiga que es dura de carácter y tú como que te arrimáis a esa amiga cuando necesitáis. Mm. Entonces somos complementarios, tanto personas, árboles, animales. Y yo admiro mucho ahí a este árbol porque en ese rol sostiene al bosque. Obviamente no es un peumo, imagínate lo que puede lograr un bosque de peumos. Por eso es tan importante educar y que no hagan tala indiscriminada, sobre todo árboles grandes, que son los primeros que salen,
Llegan leñadores y dicen como, ah, ya, necesito leña, necesito casa, como, pium, obviamente salen los más grandes, no los chiquititos, y tienen su rol los más grandes. Mm. Esa firmeza, y no solo por encima, lo que hablábamos como lo que no se ve, afirmar el suelo, prevenir aluviones, deslizamientos de terreno. Necesitamos cuidar los árboles, necesitamos no solo a nivel simbólico, sino que a nivel físico y concreto, seguir desarrollando educación porque la tala no ha terminado. Eso uno podría pensar como, no, la época de los colonos fue hace 200 años, ya no se talan árboles. Sí que se talan árboles, sí que se reducen los ecosistemas. El otro día, yo nunca veo tele y el otro día, lamentablemente, fui a comprar un mini market y estaba prendida la tele. Fueron 5 minutos de terror. Me enteré de un montón de cosas que no sabía, que no tenía ganas de saber. Y sí, se están reduciendo los ecosistemas, lamentablemente, como 70%. Sí, al haber menos espacio, inevitablemente hay menos animalitos, menos biodiversidad, menos de todo. Entonces, eh, A es, plantar peumo. import es importante seguir recordando que tienen su misión ecosistémica, física, concreta, real, y darle espacio y regenerar, plantar. Sobre todo este modelo que a mí me encanta, que es el bosque comestible, como bien Mm, diverso, dejar que sea de repente, como soltar un poquito ahí el control, no un jardín de pasto pulcro, sino que hay un desorden de nativos de lo que sea que haya por ahí Ujú. en la zona, viene bien despreocuparse y dejarlo ser. Como cerrando un poco el tema del peumo, em, quería como, lo último que quería terminar de aportar, que también aparece en el libro, es que durante el resto del año, que no es el invierno, el peumo pasa piola, porque tiene una hoja muy parecida a todo el resto del bosque esclerófilo. Entonces como que el invierno llega a su momento, pero en el resto está ahí, a pesar de que es grande y todo, es difícil de identificar. Entonces también ahí hay como a mí me llega como un mensaje de, como, espera tu momento, todo va a estar bien. ujú. Es muy Sí. lindo, porque también es como esa frase que dice que nada en la naturaleza florece todo el año. Y con florecer quizás no nos referimos tan concretamente a sacar flor, sino que también como a tu momento de brillar. Así Ujú, como, esto es lo mío. Siento que es su sorpresa. Él se lo tenía guardado. mm, Como que destaca, destaca por todo. Destaca en tamaño, destaca en que uno de los pocos que queda verde, porque volviendo un poco al principio, cuando hablábamos del parque, de la ladera sur, de ahí del cerro, y del encuentro de estos dos bosques, el caducifolio se pone rojo en otoño, bueno, amarillo, rojo, como un mar de fuego, es precioso mirar ahí, a mí me queda justo al frente de la ventana de mi pieza, todo rojo, muy bonito, y de un día para otro, todo pilucho, son puras ramitas grises, y ahí, ¿qué se ve? Peumo, frondoso, verde oscuro, y las hojitas como jugosas, así como Mm, con mucho aceite esencial, como muy fresco, muy vivo. Y destaca mucho, porque suele estar en sectores donde los demás pierden la hojita. Ahora en el esclerófilo es más de que están todos con sus hojitas todo el invierno, todo el año en verdad, porque la misión de ellos es retener el agua. Entonces necesitan estas estructuras para poder fijar humedad. El, la gran misión del esclerófilo es sobrevivir la sequía, porque es como de por ahí del Parque Fray Jorge al sur, mm, norte chico, centro. Entonces tiene esta resistencia, esta resiliencia, que son como esponjas. Entonces como que durante el invierno ya acumulan y en sequía también. La poquita agua que hay ambiental ya y ellos la tienen, la guardan en sus hojitas, todo. Y siento que el peumo es un poco como lo que hablábamos al principio, como una persona que viene de afuera y tiene estas capacidades diferentes y las trae a un lugar donde son capacidades nuevas. ¿Cierto? Así como una persona mm, trasplantada. Entonces aquí, que se produce como
coyuntura y como esa junta de dos espacios tan diferentes, dos ecosistemas distintos. Hay muchos lugares donde el peumo queda así, queda como solito, y él tiene esta capacidad de retener agüita, de fijar humedad, dar ese frutito, la flor, las hojitas verdes todo el año. Entonces también es un poco para mí rescatar lo bonito de ser diferente, no lo malo de ser diferente, como la virtud y también el aporte de no solo de ser diferente, de hacer las cosas distinto también, de traer algo único, que siempre puede ser bueno. Como que a veces hay que buscarlo, a veces no es tan evidente como un bosque sin hoja y aquí un ejemplar así como hay distinto con hoja. A veces no todo va a saltar a la vista, pero siempre creo que hay algo bonito y algo que rescatar ahí en, en ser como un poco contreras como el peumo, que dijo, ¿no? Y voy por el otro lado. Mm. Lindo el peumo, Yo lo buenísimo. amo. Y Como el que, aroma es muy, muy rico. Es muy fresco, sí. muy verde. Me recuerda un poquito al abedul, que es como que está en varios perfumes y tiene como algo dulce y muy, muy fresco. Mm. Me Chile quedé, tiene lo suyo. sí. Me quedé pensando en esto de ser diferente, quizás un mensaje para las personas que nos pueden estar escuchando, que se sienten medias perdidas o medias deprimidas, que sienten que no encuentran su lugar. Em, Así como en nuestro entorno las especies que crecen y que florecen es porque tienen un rol importante que cumplir, un regalo que entregar. A pesar de que pueden estar en el, ¿cómo se llama? En la primavera y el verano, como el peumo, que no es tan evidente su rol. Entonces, como un mensaje de esperanza, que si están acá, es porque hay algo, y que tengan la confianza y la paciencia de que va a aparecer ese algo. Qué bonito. Yo este año estuve en una formación que tenía mucho de introspección y como muchas lecturas más espirituales eh, respecto al desarrollo personal. Y justo ese era uno de los temas. Como, como que este año, por ser en numerología, creo, año uno, era un Ujú. año que venía a iniciar procesos y también a pedirnos mucha autenticidad de nosotros mismos, como Mm. a perseguir una misión personal y si no está clara, clarificarla, como traerla a lo consciente y que esa misión siempre va a estar ligada íntimamente a lo que es auténtico de uno mismo. Como decía una escritora, que la misión es ser. Y solo de ser vas a poder ir descubriendo cuál es como en concreto, pero justamente lo que dicen ustedes, como que compartir lo que uno tiene, lo que te hace único y lo que uno es, era tu medicina para el mundo. Lo encontré muy bonito. Pero si, Me, si estáis Hermoso. me vivos quitó por un algo. poco me quité un poco la presión de saber exactamente qué era. Como Mm. yo todavía no sé qué es, pero estoy tratando de ser en más espacios que solo la intimidad de mi casa. Y esa ya era una medicina. Qué lindo. Hermoso. Y bueno encontrarte justo en esa búsqueda. Mm. Mm, Es Sí, difícil, po. pero se puede. Yo creo que ahí Sí, quizás no, quizás uno se siente solo por ser distinto o quizás en el ambiente en el que estás, pero a nivel global hay muchas más personas teniendo la misma experiencia, entonces al final igual solitos no estamos. Ujú. Y ahí nosotros en Bosque Azul, bueno, el mazo viene con un libro con mucha, mucha información, pero algo así como nuestro eslogan no oficial es disfruta la existencia, es algo que repetimos una y otra vez. Entonces, eh, ¿qué es para ti disfrutar la existencia en tu día a día?
yo trato de bajar mi expectativa al mínimo siempre. Trato de hacer como un ejercicio ahí que disfrutar la existencia sea literal, disfrutar lo que hay, lo que viene. Y para mí últimamente ha sido como la tarea de disfrutar las cosas más simples, más cotidianas y más chiquititas. Disfrutar lo que tengo, lo que hay. Aquí muy, muy simplemente como disfrutar la luz en las ventanas en la mañana, he estado sin cortinas, Mm. como disfrutar que los días están muy cortitos, porque como aquí también es un cajón, se atardece súper temprano, o sea, se quita el sol directo como a las 3:30 de la tarde en invierno. Y Mm. claro, quizá otras veces me angustiaba un poquito el frío, lo oscuro. He estado tratando de disfrutar a concho el sol directo y después disfrutar también que se atardeció temprano, que voy a leer, que no sé, que como que el día fue más cortito que en verano. Estoy tratando de conectar con lo que hay en vez de con lo que no hay y disfrutar lo que está pasando en cada día que es distinto. Es difícil. A veces la cabeza se arranca, a veces fantaseamos con el verano, pero se puede. Hay una belleza única en cada cosita. Y cuando uno se lo propone, se puede. Así que ahí mi disfrute de la existencia pasa 100% por observar el paisaje y como perderme un poco ahí, sentirme realmente parte. Hermoso. Muchas gracias, Constanza. Gracias a Oye, para ustedes. complementar eso último que dijiste, podemos citar a tu autor que mencionaste, Humberto Maturana, científico, que Un seco. Inseco, en el mismo libro que citamos a Diana Hoffman, dice, Humberto dice lo siguiente: de pronto tú estás en las montañas y miras a los insectos, a los animales, a los pájaros, y sientes que eres parte de eso, y vives una experiencia espiritual. Así se siente. Sí, que así sea. Así que, siendo estas palabritas, agradecerte por tu tiempo, por tu medicina, por tu enseñanza también. Gracias, José, también por guiar estos encuentros y por tu existencia. No, gracias a ustedes. Y ahí vamos a dejar en las notas todos los libros de los que hablamos, eh, y también donde pueden encontrar a la Constanza y todas las cosas que hace, porque no la introdujimos mucho, pero ahí va a quedar su Instagram, no sé, todas las cosas que nos quiera compartir. Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Lo pasé muy Muchas bien. gracias. Sí, Un gusto bacán. conocerlo y poder conversar. Ojalá nos conozcamos en persona, po. Sería bueno. Feliz. Ya sabéis que, bueno, acá en Puerto Varas tenéis donde llegar. Yo he estado en Los Queñes. Ay, ¿en ¿En serio? serio? Es increíble, es increíble. Como que se me había olvidado eso, ese cajón como con los contrastes, en verdad es increíble. Y muy tranquilo. También pensaba en cómo nuestra geografía ha hecho que hacia la costa esté todo mucho más intervenido y desarrollado, pero la cordillera todavía sigue permaneciendo un poco esa ruralidad antigua, menos Mm. explorada porque es más hostil. eh, Otro libro que podemos recomendar, que te lo recomiendo, es un libro que se llama Habitar, de Tomás Garate, que es el alcalde acá de Puerto Vara. Que Sí, él lo antes conozco. de ser alcalde estudió arquitectura, y se dedicó mucho a explorar la cordillera de la Patagonia Norte acá. Y es muy cercano a las familias que viven en la cordillera acá, como de Puerto Vara hacia la cordillera. Qué Y lindo. es un libro muy como exploratorio, es su tesis de su carrera, y un libro muy exploratorio de cómo se habita la montaña acá, y también de las especies, de los hábitos, de las costumbres, muy, muy bonito. Lo Uy, vamos a qué dejar lindo, ahí, lo voy a buscar. Sí, lo vamos a dejar de me ha recomendado. encantado esa gestión. Yo lo sigo igual y me gusta mucho lo que están haciendo en Puerto Vara. Sí, sí, un regalazo. Uy, qué lindo, cuando quieran, paseo. A mí me Eso, encanta Eso, que vengan aquí a recorrer, a darnos una vuelta a turistear y si no, vamos para el sur también, yo feliz. bacán. buenísimo.
Ya, Muchas gracias, chiquillas, que chiquillos. tengan Que les buena vaya semana y Muchas buen súper bien. invierno. gracias. Chau, Un chau, buen gusto. invierno, nos vemos. Chao. Nos vemos. Bosque Azul.